Por todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 29 de Elul, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy día veremos Rosh Hashanah y nos vamos a concentrar en la carta para el juicio. Muchas cosas se han dicho respecto a la importancia que hay en el hecho de que una persona realice actos de tzedakah, lo cual, traducido al español, se llamaría actos de justicia. Tzedakah se traduce como justicia. El simple hecho de que una persona tome algo que le pertenece, ya sea dinero u otro tipo de activo, y se lo entregue a otra persona necesitada que no dispone de aquel dinero o de aquel activo, ese acto es llamado por el Creador bajo el nombre de tzedakah, de justicia. ¿Y por qué? Ya que cuando una persona recibe de parte del Creador más que su hermano, y en vez de quedárselo todo para sí mismo, lo que hace es tomar una parte de ello y compartirlo con su hermano necesitado, como cuando una persona se mete la mano al bolsillo y entrega su dinero a un necesitado, aquello se considera un acto de justicia, de tzedakah absoluto frente al Creador. Y por eso esta mitzvah se la llama bajo el nombre de tzedakah, que es justicia. Ahora, numerosas cosas fueron dichas sobre esta gran mitzvah de la tzedakah. Cosas que curiosamente no las vemos respecto a otras mitzvot, como por ejemplo, el profeta Yeshayahu trae que la mitzvah de tzedakah es unas pocas mitzvot que se nos reveló de forma explícita que tienen la fuerza de acercar la Geulah, la redención final. Tal como trae el profeta que dice: Tzion bemishpat tipadeh veshaveh bitzedakah. Tzion será redimido con justicia, con tzedakah, y volverá gracias a la tzedakah. Lo cual explica en el Metzudat David que el verso hace referencia a que gracias a esos actos de tzedakah que harán personas de Am Israel, se va a acelerar la llegada del Mashiach y la redención. Y por otro lado, la Gemara va a ser Sanedrin, en Daf Kuf Nun Vav, en 156, misteriosamente asigna a tzedakah un nivel de recompensa que no lo hemos visto respecto a ninguna otra mitzvah, trayéndonos que tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah salva a la persona de la muerte. La tzedakah salva de la muerte. ¿Qué tipo de conexión existe entre una cosa y la otra? Si nos fijamos bien, no hemos visto ninguna otra mitzvah a lo largo de la Torah que se nos haya revelado una recompensa o un hecho de que simplemente realizar esa mitzvah salva a la persona de la muerte. Y eso es curioso, de que ¿por qué no se dijo esto respecto a la mitzvah de Tefilín o respecto a la mitzvah de Shabbat u otra mitzvah? A simple vista es un poco difícil entender qué tiene de especial esta mitzvah de la tzedakah, de la justicia, como para ser justamente esa la mitzvah que logra salvar a la persona de la muerte. Sin embargo, veremos una explicación increíble que fue dicha por el Terumat Hadeshen, uno de nuestros sabios Rishonim, a todos sus alumnos en el Shabbat antes de Rosh Hashanah. Y en esa explicación justamente explica lo peculiar que existe en esta mitzvah como para salvar a la persona de la muerte. La explicación fue escrita por un alumno de él, Rav Moshe Levi Mintz, quien se encontraba presente en el lugar. Y escribe ahí que el Terumat Hadeshen abrió su shiur haciéndole dos preguntas a todos sus alumnos. Primero, ¿cómo funciona exactamente aquello que la tzedakah salva a la persona de la muerte? Y dos, ¿por qué se fue dicho que es importante aumentar esta mitzvah de tzedakah justo antes de Rosh Hashanah? ¿Por qué no antes de otra festividad? Y explico lo siguiente. Existe un verso Mishle que dice: Malve Hashem jonen dal ugmulo yeshlemblo. Quien tiene misericordia de un necesitado y le brinda sus necesidades, en realidad está realizando un préstamo a Kadosh Baruj Hu, y a cambio de su acción será remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que el responsable de suplir todas las necesidades a cada una de las personas sobre este mundo, ¿quién es? Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Día a día Él es quien se preocupa de que a nadie le falte algo. Por ende, si es que una persona hace tzedakah con necesitado y le suple algo que necesitaba, técnicamente estaría haciendo un préstamo a Kadosh Baruj Hu, quien en verdad Él era el encargado de tener que suplir aquella necesidad. Y al darle un préstamo a Kadosh Baruj Hu por ayudar a nuestro hermano, nosotros pasamos a considerarnos acreedores del préstamo, y a Kadosh Baruj Hu es, entre comillas, nuestro deudor. Y bueno, ser así, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con salvarnos de la muerte? La respuesta se encuentra en la Gemara. La Gemara, en Maser Sanedrin, en Daf Lamed Aleph Amud Bet, en la 31, trae
que hay una ley respecto a préstamos que dice que en todo caso en el cual se haya producido una divergencia de opinión entre el acreedor del préstamo y el deudor que tomó el dinero, y desean resolver aquella divergencia frente a un beddin, una corte de juicio rabínica, pero resulta que cada uno desea resolver en un beddin distinto. Por ejemplo, el acreedor del préstamo desea resolver en el beddin de Haifa, y en cambio el deudor que tomó la plata desea en el beddin de Ashdod. ¿Quién es el que posee la preferencia de elegir dónde se lleva el juicio? Dice la Gemara que siempre la preferencia para elegir se encuentra por el lado del acreedor del préstamo, quien entregó el dinero. Es decir, quien prestó el dinero a quien lo tomó prestado. Y es él que tiene la preferencia de elegir dónde se realiza el juicio. Por ende, habiendo entendido esto, y sabiendo que el creador se conduce exactamente de acuerdo a la salahot que hay en su Torah, ahora podemos entender cómo es aquel hecho que la tzedakah salva a la persona de la muerte. Nosotros sabemos que en el cielo existen dos tronos donde puede elegir sentarse el Creador, Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruj Hu, al momento de juzgar el mundo y al momento de juzgar a cada persona como individuo. Uno se llama Kisei Din, trono de juicio, y el otro Kisei Rahamim, trono de la misericordia. El día de Rosh Hashanah es el día de juicio principal, día en el cual se establece cómo será el año venidero para cada uno de nosotros, cuánta salud vamos a tener, cuánto sustento, cuántas alegrías, y Haz Vejalila, cuántos malos ratos. En este día, incluso se juzga si es que la persona va a terminar el año con vida o no. Haz Vejalila. Lógicamente, toda persona quiere que Kadosh Baruj Hu se siente en su trono de Rahamim, de misericordia, a la hora de juzgarlo, y no en su trono de juicio. Solamente para que entendamos lo que significa tener que pasar un juicio cuando el Creador, bendito sea, se sienta en su Kisei Din, en su trono de juicio. La Gemara dice que es tan difícil que incluso Abraham Avinu, Yitzhak Avinu y Jacob Avinu no podrían salir con éxito de un juicio si es que Kadosh Baruj Hu los juzga sentándose en su trono de Din, en su trono de juicio. Imaginémonos nosotros, Haz Vejalila. Por ende, si es que nos preguntamos a nosotros mismos respecto a cuál es la manera en que se nos abre la opción de poder elegir dónde se va a llevar a cabo nuestro juicio, es decir, en cuál de los dos tronos el Creador se va a sentar para juzgarnos en aquel día de Rosh Hashanah, si acaso en su trono de juicio o en su trono de misericordia, debemos entender que primero tenemos que hacer algo que por un lado nos ponga a nosotros en condición de acreedores de un préstamo y por otro lado ponga al creador en condición de un deudor. Y que si la halajá establece que el acreedor tiene el derecho de elegir el lugar donde se lleva a cabo el juicio, asimismo respecto a Kadosh Baruj Hu, podremos con él también decidir en cuál de sus tronos se llevará a cabo nuestro juicio. Lo cual el simple hecho de ser juzgado en su trono de Rahamim, de misericordia, asegura a la persona que va a ser triunfante, ya que ahí la misericordia es infinita. La única forma de poder llegar a esto, Rabotai, es a través de dar tzedakah a un necesitado antes de Rosh Hashanah. Dado que solamente a través de eso podremos ingresar a la categoría de Malve Hashem, Jonen Dal, Ugmulo y Eshalemblo. Quien tiene misericordia de un necesitado y le brinda sus necesidades, en realidad está realizando un préstamo a Kadosh Baruj Hu, y a cambio de su acción será remunerado. ¿Y qué significa esto? Que gracias a la tzedakah que hicimos, es que podemos venir donde Kadosh Baruj Hu y decirle: Borei Olam, creador del mundo, quiero que mi juicio, por favor, se lleve a cabo en tu Kisei Rahamim, en tu trono de misericordia, y no en tu Kisei Din, no en tu trono de juicio. Y al ser nosotros sus acreedores, a Kadosh Baruj Hu con seguridad va a respetar eso. Y ese juicio nos va a salvar de la muerte. Por eso es que está escrito: Tzedakah tatzil mimavet. La tzedakah salva de la muerte. Y Rabotai, algunas veces tendemos a pensar que, y de forma errónea, que hacer bondad, si bien estamos haciendo una gran mitzvah muy importante y que tiene mucho mérito, de alguna u otra forma perdemos algo por hacerla. Dado que por lógica, una persona que da de su dinero
debiera quedar después con menos dinero del que tenía antes de dar ese dinero, dar ese acto de tzedakah, hacer esa bondad. Sin embargo, me gustaría tener una historia que sucedió ahora, hace poco en Jerusalén, que nos muestra que no solamente no se pierde por hacer un acto de bondad, sino que se gana con ello. El día viernes pasado, Shimon, quien es un avrej, se dirigía al rezo matutino cuando se encontró con su Rosh Kollel. Y como todos los años, el Rosh Kollel entregó un sobre con 6 tarjetas de 500 shekel que se entregaba a cada uno de los avrejim en cada año, para que así puedan comprar lo que quisieran en las tiendas de Rami Levi, vestimenta, comidas, etcétera, lo que fuera. Y así, Bezrat Hashem, no les falte nada durante las festividades. Shimon se alegró mucho, le agradeció mucho al rabino su Rosh Kollel, puso el sobre en su chaqueta y se dirigió a rezar en la sinagoga donde rezaba todas las mañanas. De repente, al final del rezo, se le acerca a Shimon, un hombre que nunca había hablado con él, y le dice: disculpa, ¿te podría pedir un préstamo de 500 shekels, por favor? La verdad que me quedé sin nada y necesito hacer compras para Shabbat. Lo que sí, me comprometo en devolverlos hasta el día domingo. Shimon estaba un poco en shock de lo que estaba sucediendo. Nunca en la vida le había tocado que una persona que no conocía le pidiera un préstamo, y mucho menos un monto tan elevado para él como eran los 500 shekels. ¿Quién podía garantizarle de que se iba a devolver? Con suerte había visto a este hombre un par de veces en la sinagoga. ¿No sabía si acaso el hombre era correcto y cumplía con su palabra o no? ¿Qué pasaba si no los devolvía? Sin embargo, por otro lado, el hombre se veía de verdad que estaba necesitado. No se veía que estuviera mintiendo. Shimon lo pensó durante unos segundos y finalmente su corazón se abrió y se dijo a sí mismo: le voy a dar los 500 shekels. Quizás de verdad lo necesita y me los va a devolver. Y si es que no me los devuelve, por lo menos ayudé a un Yehudi. Y le entregó una de las 6 tarjetas de 500 shekels que había recibido dentro del sobre para Rami Levi. El hombre estaba muy contento. Inmediatamente sacó un papelito para dejar por escrito aquello del préstamo, tal como la halajá lo exige. Pero sin embargo, el hombre tampoco sabía cuál era el nombre de Shimon, de que con suerte lo había visto. Y le dio vergüenza tener que preguntarle cuál era su nombre, para no avergonzarlo. Por ende, ¿qué hizo? Escribió: hoy día, X de Elul, yo, Moshe Lachmi, tomé prestado 500 shekels y me comprometo a devolverlos a más tardar el día domingo. Y luego entregó el papel a Shimon. Shimon agarró el papel, lo dobló y lo ingresó dentro del sobre con el resto de tarjetas para Rami Levi, esperando volver, Bezrat Hashem, volver a ver ese dinero el día domingo. Cuento corto, llegó el día domingo por la mañana, y cuando este hombre, Moshe Lachmi, le vino a devolver los 500 shekels a Shimon, Shimon sonrió. Moshe Lachmi pensó que el motivo de la sonrisa de Shimon era por el hecho de que quizás él pensaba que no le iba a devolver esos 500 shekels, y le dijo: ¿por qué te ríes? ¿A qué se debe tu sonrisa? ¿Que acaso de verdad pensaste que no te iba a devolver los 500 shekels? ¿Que soy ese tipo de hombre? A lo que Shimon le dijo: no, para nada. Me río porque gracias al gesed que hice contigo, por lo menos salvé esos 500 shekels. Resulta que Motzei Shabbat, en la salida de Shabbat, salí a hacer compras con el sobre que recibí, que tenía todas las tarjetas. Y resulta que se me perdió todo el sobre sin siquiera darme cuenta. Perdí los 2.500 shekels que habían adentro. Buscamos por todos lados. Todos los lugares que me recuerdo haber estado, llamé y fui. Pero no encontramos nada. Y es por eso que me río. Es que Baruch Hashem, gracias al tzedakah, por lo menos salvé esos 500 shekels. Sin eso hubiera perdido 3.000 shekels completos. Haz vejalila. Moshe Lachmi se apenó mucho lo que estaba escuchando y le dijo: te quiero bendecir, que tengas bajá, salud, mucha riqueza en todo lo que hagas. Y luego cada uno se fue con su camino. De repente, de forma muy inesperada, muy repentina, esa misma noche Moshe Lachmi llama a Shimon a su casa y dice: ven rápido, ven a mi casa. Encontraron tu sobre con los 2.500 shekels y vienen ahora en camino a traerlos a mi casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que mi sobre vaya en camino a tu casa? Le dice Shimon a este hombre Moshe. Y ahí fue que se descubrió todo lo que había pasado. Moshe le cuenta a Shimon que al parecer él no había dejado ningún tipo de identificación dentro de este sobre que tenía todas las tarjetas. Nada.
Pero lo que sí había dejado adentro era este papelito del préstamo que habían realizado ellos dos el día viernes. Y en ese papelito aparecía solamente el nombre de Moshe Lahmi, porque al parecer la persona que encontró este sobre con todas las tarjetas buscó las guías telefónicas quién era Moshe Lahmi, y había contactado a Moshe Lahmi y ahora venía en camino a dejar el sobre. Y así fue. El sobre llegó y los 2.500 shekels estaban intactos dentro de él. Como este, en los cuantos bellos ejemplos de cómo el Creador nos muestra que de hacer bondad no solamente no se pierde, sino que se gana. Tal como sucedió con este hombre Shimon, quien podría haber perdido Haz Bejalila los 3.000 shekels si es que no hubiera ayudado a su compañero. Pero por haber hecho bondad, por haber hecho Gesed, terminó salvando los 3.000 shekels completos, tanto los 500 que entregó, como también los 2.500 que extravió. Rabotai, cada uno de nosotros hagamos un último esfuerzo en este final de año por llevar nuestra bondad a un lugar que duela un poco, a un lugar que requiera de nuestro esfuerzo. Bezrat Hashem veremos como no solamente no vamos a perder de ello, sino que vamos a ser inscritos en el libro de la vida, Bezrat Hashem, ya que esa es la mejor carta para el juicio. Quiero darle a todos un abrazo y unas gracias por un año increíble del Hayomit. Y espero, Bezrat Hashem, veros a todos el próximo año. Shana Tova umetuka vechatima tova.